Una vez más estamos llegando a sus hogares y le damos gracias a todos esos hijos que están en provincia, fuera del país, en otras comunidades, en otros países que nos siguen domingo a domingo y los miércoles. Le damos muchas gracias a todos los hermanos que están en Venezuela. Shirley y Néstor, tengan un saludo desde aquí. Siempre los recordamos, siempre los amamos y sobre todo muchos de nosotros respetamos su fidelidad. Muchas gracias, verdad que muchas gracias. Edwin con su esposita, sus hijos allá en los estados. Bueno, hay tanta gente en Madrid, tenemos una sobrina que nos sigue también y tenemos Casa de Paz en diferentes lugares que nos continúan alimentándose de la palabra en la semana. Gracias a todos aquellos que entran a la intercesión. No dejen de entrar los lunes en la noche. Es muy importante. La base de este ministerio siempre fue la oración. Es lo que empuja, el motor de la iglesia es la oración. Y bueno, estamos en una serie. Voy a tratar dos temas iguales sobre el altar. Uno es reparando el altar, el otro es poniéndole el nombre a su altar propio. Los próximos 2 domingos. Y entonces, cuando usted lo vea, no es repetido. Ya son una serie sobre el altar, pero son 2 temas diferentes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice... Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Él pidió que se acercaran a él. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él necesitaba que la gente viera cómo se arregla un altar. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó un buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Bueno, para que la vida esté encendida, y Elías lo entendía perfectamente, el pueblo estaba apagado, pasando por un momento de apatía. Y aquí vemos cómo se va preparando este altar, porque los profetas de Baal habían retado el poder de Dios, el poder de Jehová, de Hashem. Y Elías tenía que reparar el altar para que el pueblo viera que no hay Dios más grande que Hashem, que el Eterno. Y ese altar era importante porque la vida está encendida, su vida, mi vida, están encendidas cuando mantenemos el altar limpio. Y sabemos muy bien por experiencia que cómo manejamos la crisis y la economía, limpiando y manteniendo el altar limpio, puro. Es un altar personal que lo tiene usted. Los padres no tienen altar por los hijos y los hijos no tienen altar por los padres. Ni tampoco, no estoy hablando del altar matrimonial de 2 personas como pareja, estoy hablando de lo personal. Y cuando hay un altar, ahí se consume la pobreza, la enfermedad, las dificultades, los procesos, los problemas que usted pueda tener en el altar. Por eso que dice la palabra en Hebreos: acudid a mí para un oportuno socorro. Vengan a mí, vayan al altar, porque ahí encuentran ustedes el oportuno, porque es oportuno el socorro que Dios da en las áreas de economía, en las finanzas, en los traumas que uno pueda tener, los dolores físicos, mentales, espirituales, cualquier tipo de adversidad, usted lo consume ahí. En el versículo 39 dice, hay una, donde el hombre, escúcheme, dice: viendo todo el pueblo esto, se inclinó, se postraron y dijeron: Jehová es Dios. O sea, usted no puede depender de mi altar, usted depende de su propio altar. Altar, ¿qué es altar? Vamos a empezar por la definición, porque si no, no vamos a entender el resto del tema. Altar es donde el hombre y Dios se encuentran, punto.
No hay más definición, no hay dos ni varias definiciones, solo hay una. El altar personal físicamente puede ser en su dormitorio, en su casa, en la ducha, yendo en un carro, manejando con la mano en el tubo de ahí del micro, qué sé yo. En cualquier lugar, porque el altar lo tiene usted dentro y es un lugar de encuentro. Usted se puede encontrar con Dios sin necesidad de alabanza, adoración, no es que no sea necesaria. Lo que digo es que no necesita una atmósfera, un ambiente para tener su altar prendido durante el día y en cualquier lugar. Usted puede estar haciendo un viaje de 6 horas en un bus y se recuesta un ratito, cierra sus ojitos y se introduce a su altar a tener charlas privadas, porque son charlas privadas. Ahí no entra nadie, no lo escucha nadie, ni nadie se entera lo que usted está hablando con Dios. Y a Jacob le pasó eso, dice, en una palabra que dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Podemos hablar de Jacob un poquito. En Mateo 23, capítulo 19, es muy interesante. Capítulo 23, versículo 19, Jesús dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Jesús ya tenía un problema ahí con los fariseos, con los saduceos. Ellos creían que la ofrenda era mayor que el altar. Y el Señor les enseña, le dice, el altar es donde todo lo que usted hace es santificado. Entonces la pregunta sería, ¿por qué falta el fuego en el altar? Porque el altar está roto, está resquebrajado. Los hijos no tendrán nada hasta que tengan su propio altar. Esta generación es un poquito, no digamos floja, sino un poquito ha pasado desapercibido, no entiende que el altar es personal. Es una generación que piensa que los papás tienen altar, el papá y la mamá, por decir así, tienen el altar y ahí es donde ellos pueden hacer sus sacrificios, sus peticiones. Entonces, papá pide por mí por tal cosa, no voy a entrar a la universidad, ora por mí. Sí, se puede orar por los hijos, pero esa comunicación de los jóvenes para entrar a la universidad, saber qué van a hacer en la vida, tomar decisiones, son propias con Dios. Saber la voluntad de Dios es en el altar personal. Y los hijos deben conocer que los padres tienen su propio altar para dar el ejemplo. En Génesis capítulo 22, 9, en la casa, en los hogares hemos perdido el concepto de altar. Y no vamos a hablar de la oración y de la intercesión porque son cosas diferentes. Pero ese concepto de altar se ha perdido. En Primera de Reyes, capítulo 1:50, en Primera de Reyes, capítulo 1, lo voy a buscar mejor, Primera de Reyes, a ver, me dan un ratito, 1:50, dijo, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, porque Salomón lo perseguía para matarlo, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Lea todo el capítulo 1 de Segunda de Reyes y usted va a entender, Primera de Reyes 1:50, que cuando hay peligro de muerte, acá está el principio, usted corre al altar. En este caso él se agarró de los cuernos y había una ley, si alguien cometía un pecado, un error, un asesinato, lo que sea, corría al altar y se agarraba de los cuernos hasta que trajeran un juez o alguien que lo ayudara a descifrar qué había pasado, si había habido un robo, una muerte, una agresión. Pero mientras que él estaba agarrado del altar, nadie lo podía tocar. Entonces, este principio se aplica al día de hoy en que el enemigo, el diablo, el enemigo, cualquier tipo de demonio o persona, no puede tocar sus pertenencias si usted está agarrado en el altar de Dios. Si usted está en el interior de la presencia, agarrado de Dios, bien agarrado a través de la comunicación del Espíritu Santo, usted no puede ser tocado. ¿Y dónde se encuentra ese altar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace un altar? En medio de una crisis. En medio de las crisis, en medio de las circunstancias, nosotros nos detenemos y meditamos nuestra vida. Y Cristo dijo, mayor es el altar que la ofrenda. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto usted? A través de la alabanza,
a través de la adoración, ofrendas con alegría. Esa es la palabra, de ofrendas con alegría. De su diezmo, su ofrenda, sus pactos, sus votos, no sé cómo usted le llame, pero el secreto de todas esas palabritas es dar con alegría, no lo de renegando, no lo de con dudas, de lo con alegría. Y va a ver usted cómo en el altar el fuego se va a avivar y sus finanzas van a progresar, su salud la va a recuperar. Todo lo que pueda estar medio desalineado se arregla en el altar. Ese es el único lugar donde usted arregla cualquier situación. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice que alcanzamos frutos de labios que llenan su nombre. Una de las ofrendas en el altar es los frutos de labio de usted. Porque de sus labios sale una comunicación que no es la oración, es una acción de gracias, es una charla, es una conversación, es un diálogo de encontrarse con Dios y tratar con todo su ser de conocerlo un poco más. Y Él sabe que usted entra a su altar para conocerlo, no para pedirle una lista de cosas, las cuales Él ya sabe que usted necesita, y está además que se las pida. Sí, usted puede orar, pero en el altar no es solamente para orar, es para conversar con Dios, para alabarlo. O sea, si usted le canta, lo alaba o pone música y está en conexión con Dios y se queda en silencio, es un idioma que Dios conoce. Conoce el silencio de usted. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5, dice que hay que ofrecerle a Dios sacrificios espirituales. ¿Cuál sería su sacrificio de usted y el mío espiritual? ¿Cuál sería? 1. Rendirse a la voluntad de Dios. Detenerse y parar de estar planificando lo que usted quiere hacer sin consultarle a Dios. O sea, no somos socios con Dios, simplemente Él es el dueño de nuestras vidas y es el dueño del oro, la plata y de todo lo que hay en esta tierra, debajo de la tierra y encima de la tierra. Entonces, Él tiene un conocimiento, pero incansable. Usted tiene todo el tiempo del mundo para ir conociéndolo. Yo no puedo dar sacrificio por usted. Yo hago mis propios sacrificios que me cuestan, porque en un altar cuesta hablar la verdad con Dios. Y a veces pensamos que Dios no lo sabe, pero Dios lo sabe. Entonces, Él quiere ese sacrificio de labios, que usted hable, que usted lo diga en español, ruso, inglés, polaco, no sé el idioma. Dios conoce todos los idiomas, así que no se haga problemas. Esta ley del sacrificio es muy importante, porque algo tiene que morir para que algo tenga que vivir. O sea, algo, no sé lo que en su caso sería, pero tiene que morir su yo, porque el tiempo es lo más valioso para usted y para Dios. Entonces, algo tiene que morir para que algo tenga que vivir. Esa es la ley del sacrificio. La muerte al yo es el secreto de tener un altar limpio. La muerte al yo. Tome nota, escríbalo, repítalo. Para tener un altar siempre encendido, usted tiene que ir ahí y morir primero a su yo. No es que usted tiene ideas mejores que Dios, o no es que usted con Dios comparte sus ideas y negocian y se ponen de acuerdo cuál idea es la mejor, la de Dios o la de usted. Eso lo hace mucha gente inconscientemente, ¿eh? Pero a un altar se entra a guardar silencio, se entra a escuchar, se entra a dar, no con motivaciones de recibir. Usted al final va a recibir, pero primero Dios necesita su adoración. Primero Dios necesita su alabanza y su altar siempre estará puro, limpio y encendido. El Espíritu se mueve en forma, vamos a decirlo así, en la medida que usted le dé mantenimiento a todas las cosas espirituales. Por eso Colosenses dice, mirad las cosas de arriba.
Ese es un mantenimiento espiritual. Mientras que usted mantenga su altar puro y limpio en una comunicación con Dios, alabándolo, adorándolo y ofreciéndole sacrificios de labios, usted no va a tener problemas de caminar en la vida protegido por Hashem. Y todo sacrificio produce. Ese sacrificio de estar en el altar, lo primero que va a producir es que va a abrir los cielos para usted. Se abren los cielos, se consumen las impurezas de su vida. Dios le da un poder espiritual en ese altar, en ese lugar. Y lo más grande, pero no que las otras tres cosas, porque son cielos abiertos, se consumen las impurezas de su vida, de usted, las mías también. Usted y yo tenemos poder espiritual al salir de ahí. No es menos importante que estas tres, pero mantiene una revelación. No hay otro lugar donde usted reciba revelación que en su altar. Usted puede recibir revelación por la palabra, por una prédica mía, una enseñanza de algún hombre de Dios, un siervo por cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, por radio, televisión o en vivo, en directo, pero en el altar usted recibe un rema de Dios personal. Dios no le está hablando a una multitud. Dios no es ganadero, es ovejero. Él es una por una las ovejas. Así estemos dispersadas por el planeta Tierra. Entonces, en el altar usted recibe revelación. Y es lo que más busca el hombre. Porque la revelación tiene que ver con las instrucciones que Dios le da para ver hacia dónde va, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, a qué hora. Todos esos detalles se los da Dios en su altar personal. Por eso, y esa es la razón, porque hay una guerra espiritual contra el sacerdote del hogar. Sea el hombre o sea una madre, siempre lo repito, sea una madre soltera o divorciada o viuda y se quedó sin pareja, ella es el sacerdote de la casa. Pero hay una guerra contra el sacerdote que limpia su altar. Satanistas, brujos, hechiceros, queriendo hacerles el mal, ¿no? Para que usted esté desconectado de su altar. Entonces, ahí es donde usted tiene que hacer una ofrenda. Esa ofrenda de labios que confiesan su nombre y gritan su nombre y levantan la voz a proclamar el nombre del Eterno, el nombre de Dios, el nombre de Jehová. La pregunta sería, ¿cómo edificamos un altar? ¿No? Éxodo 3. Ahí en todo el capítulo, léalo en casa. Escuche, antes de llegar a la zarza, o sea, Moisés vio la zarza y caminó unos pasos, pero antes de llegar a la zarza, bueno, habían pasado casi 400 años para este encuentro de Moisés con Dios. Y él se mantuvo fiel. Pero antes de llegar a la zarza ocurrió algo. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y al 26. Yo lo voy a leer porque esto es muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y habían pasado los primeros 40 años en Egipto y era mayor de 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y acá mire qué precioso. Por la fe dejó Egipto, no temiendo, no de temer, no tenía miedo, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y este es el secreto del altar. En ese lugar usted se sostiene ante cualquier problema, cualquier situación y sobre todo con los procesos que usted pasa, porque los procesos son dolorosos, sacan cosas que estorban y ponen cosas que te van a servir en la vida. Entonces, él se sostuvo. El sostenimiento de usted día a día ante todas las adversidades que hay en la calle, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el lugar donde usted estudia o trabaja, para sostenerse es viendo al invisible. Ahora, es invisible.
No, físicamente usted no lo ve, pero lo percibe, lo siente. Usted siente el abrazo de Dios en su altar. Usted siente cómo Él le habla, lo toca. Usted siente su presencia. Entonces, el llamado a orar, y por eso que le dijo, quítate los zapatos, porque el lugar que estás es santo. Ahora, en Éxodo capítulo 3, versículo 4, escuche esto muy bien, por favor, hijo, y todo lo que esté al alcance de los miembros de Comunidad Cristiana Pueblo Libre y los que están al alcance de mi voz a través de este video. Dios siempre llama cuando usted está ocupado. Cuando usted está haciendo algo, cuando usted está ocupado en alguna cosa personal, Dios lo llama. Como diciéndole, deja lo que estás haciendo y entra en mi presencia porque quiero hacer algunos ajustes a tus ideas. Entra en mi presencia porque quiero hacer algunos cambios. Está bien, lo que estás pensando es correcto porque tienes una relación conmigo y has aprendido principios y valores y códigos. Pero lo que vas a decidir en esta semana, detente y entra a mi altar unos 2, 3 días seguidos. Vamos a dialogar, vamos a conversar y mi Espíritu Santo va a convencer a tu espíritu y tu espíritu le va a hablar a tu alma, a tu mente y a tu corazón hacia dónde debes ir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El llamado a orar es limpiar el altar. Es muy grande. No se puede con fuerzas propias. No se puede limpiar un altar personal con fuerzas propias. Tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo ahí. Y a Moisés le costó 40 años decir, heme aquí. 2 palabritas, como Isaías y otros profetas de Dios. Heme aquí. 40 años de tratamiento, 40 años de pulirlo, de que Dios le iba enseñando paso a paso lo que él iba a hacer para que él dijera, heme aquí. Y ese heme aquí sucede cuando después de un divorcio, después de una relación rota, después de una quiebra en los negocios donde todo el dinero se pierde, después de salir de una enfermedad, después de una confusión y después de todas esas catástrofes que a nosotros nos suceden, aún siendo cristianos, le decimos a Dios, heme aquí. Y por eso que la serie esta es reparando el altar, porque la otra es el altar personal, o sea, ponle nombre a tu altar, ¿no? En el mundo, tú le diste las fuerzas a tu enemigo. El diablo tenía tus fuerzas, el mundo tenía tus fuerzas. ¿Por qué hoy a Dios no le dices, dame tus fuerzas en mí para hacer tu voluntad? Ese es el secreto del altar. Es el momento de decirle a Dios, heme aquí. Hoy día domingo es el momento perfecto, exacto, de decirle a Dios, heme aquí, mi altar está listo para hacer un sacrificio de palabras y cuando yo las haga, que tu fuego descienda sobre mí y eso va a suceder. Yo decreto que va a suceder, no sé si hoy día o mañana, pero es el día que usted le diga a Dios en su altar personal, sin conocimiento hacia dónde es el norte, sur, este, oeste, heme aquí, envíame a mí. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Ese es un sacrificio de palabras, valiosísimo. Cuando usted le diga, heme aquí, Dios va a mandar gente que lo va a ayudar. Bueno, gente que va a estorbar también, pero no la manda Dios. Se aparecen por ahí gente que estorba como para la construcción de las puertas, ¿no? En Nehemías y en Esdras. O sea, los enemigos de ellos, los enemigos de Job. O sea, siempre va a haber gente que fatalista, que le hable a usted que dice, no, eso no se puede hacer. Pero hay una voz interior en su altar, que Dios no solo le dice que se puede hacer, sino le dice cómo hacerlo. Eso no es generacional, que el abuelo le habla al padre, el padre al hijo, no. Esto tiene que ver con lo personal. Ningún hijo podrá edificar su vida o ministerio sin tener su propio altar.
ningún hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios que recibió a Jesús como Señor y como Salvador, usted tiene lo primero que hacer, reparar su altar y mantenerlo limpio y puro a través de ofrendas de labios. Ofrendas de labios, enciérrese. Por eso que Jesús dijo, enciérrate en un cuarto, en un aposento, cierra la puerta, porque adentro yo te voy a humillar, pero cuando salgas te voy a exaltar. Esa es la historia de David. David era exaltado por Dios ante sus amigos, familia y enemigos, porque tenía un altar propio. En lo personal, en lo interno, era sagrada su vida de altar. Por eso era el amigo de Dios. Este mundo, digamos, occidental, perdió el concepto de altar. ¿Cómo, pastor? Porque la cabeza de la casa ya no ora. Porque la cabeza de la casa, sea hombre o mujer, ya no ofrece sacrificios de labios al Eterno, al Dios de todos los dioses, porque todos los dioses que puedan existir en los diferentes países de este planeta son mudos y son sordos y no ven. Son de madera o de metal o de lo que sea, pero no están vivos. El único Dios que está vivo es Hashem, es Dios, Jehová, el Eterno, el Adonai, el Shaddai. No sé el nombre que usted le ponga, eso lo veremos el próximo domingo. Entonces, si no damos ofrendas de labios como sacerdotes, usted nunca va a encontrar el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Repare su altar lo más rápido que usted pueda. Padre, en el nombre de Jesús, oramos pidiéndote una reparación del altar hoy día en los hogares, en las casas. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé a todos la dirección exacta, Señor. Que podamos orar de una manera correcta, inteligente, concreta, breve, precisa, en 2 palabras. Heme aquí. Heme aquí, envíame a hacer lo que tenga que hacer, pero con tu fuerza, con tu poder, con tu sabiduría. Señor, envía a cada casa tus ángeles, envía a cada casa tu poder, la restauración del altar, el cambio de leña, el cambio de fuego. Envía tú el fuego, Señor, no que prendamos nosotros el altar, envía tú el fuego. Enséñanos a morir al yo, a nuestras propias ideas, sin consultarte durante esta semana que vamos a estar, para que podamos entender hacia dónde tú quieres llevarnos, Padre. Bendice los hogares, bendice las familias, los esposos, los padres, los hijos, la finanza. Bendice todo de una manera sobrenatural. Estamos llegando al mes de junio, Señor, y sabemos que antes de Shavuot, antes, Señor, de las fiestas que vienen, Señor, va a haber tremendos cielos abiertos en cada hogar de Comunidad Cristiana Pueblo Libre. Y en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach, te pedimos que actúes hoy mandando fuego a todos los altares de Comunidad Cristiana Pueblo Libre. Envíalo ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hijos. En verdad, para mí es un honor, para mí es un regalo que usted me deje entrar cada miércoles a su casa, cada lunes a la pastora, cada intercesión en la madrugada, cada domingo, cada vez que tengamos una oportunidad. Recuerden, mire el Face de la iglesia, hay actividades, tenemos un almuerzo con el liderazgo, hemos tenido ya tabernáculos presenciales, estamos haciendo un movimiento no nuevo, estamos restaurando el altar, ¿no? Porque Comunidad Cristiana Pueblo Libre siempre sus bases son eso, el servicio, la oración, el temor de Dios. Esas cosas nunca han faltado en la iglesia. Entonces, hoy día que su altar ha sido reparado, vaya a su habitación o su lugar donde usted habla con Dios y dígale, heme aquí. 2 palabras, heme aquí, y Él va a entender el idioma de usted. Dios me lo bendiga.